Hola chicos, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Buenos días, profesora. Sí, sí, le escucho. Buenos días. Sí, ¿Están bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien profesora, ¿y también? usted? Bien, muchas gracias. Bueno, chicos, hoy vamos a estar platicando de un tema que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención. Vamos a empezar a hablar sobre algunas estrategias que pueden responder o pueden ayudarnos a alcanzar los objetivos del currículum. Vamos a retomar los aprendizajes clave, el modelo educativo que les mencionaba la clase pasada. Con todas estas problemáticas en materia educativa, la NEM, la nueva escuela mexicana, nos está quedando a deber muchísimo. Hay ciertos huecos importantes que tiene la reforma y gracias a esos huecos es que no se ha podido ejecutar en su totalidad. Los maestros de educación básica empiezan a reconocer ciertos elementos de la NEM y los están ejecutando, pero como tal, no se ha dado la indicación, pues que se olvide por completo aprendizajes clave y que se centre en esta nueva escuela mexicana. De manera muy rápida, ¿cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Para la escuela de los aprendizajes clave, tenía gran prioridad la parte de evaluación. De ahí que se tenían que someter los docentes a evaluaciones muy complejas. Con la nueva escuela mexicana nos vamos a centrar en un enfoque completamente constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Que se pretende que el alumno no esté definido por una calificación, sino desde un enfoque cualitativo. ¿Qué quiere decir o cómo lo voy a evaluar? Ahí es donde va a entrar lo complicado para el docente. Al no darle tanta prioridad a un 9, a un 6, a un 10, se la voy a dar a la personalidad del estudiante. Si tuviéramos grupos de la extensión del de ustedes, sin problema lo puedo llevar a cabo. Pensemos que todos estamos en primaria y que yo estoy con ustedes abordando todas las asignaturas. Es hasta cierto punto fácil. Vamos a posicionarnos ahora con un docente de pública que hablemos un grupo, cuando mucho, pues debe de tener de 50 a 60 alumnos. Entonces, trabaja en las cualidades de 60 niños, desarrolla temas relacionados con español, matemáticas, ciencias duras en específico. Aparte, aborda estos nuevos temas gracias a la materia de vida saludable, pues estamos abarcando valores, estamos abarcando cuestiones cívicas y cuestiones de salud de 60 personas. Es muy difícil, es un trabajo que pareciera para los docentes interminable. De ahí la crítica tan fuerte que el docente de públicas está haciendo. Una realidad que es la que ha segmentado de una manera bastante interesante los medios de comunicación y la educación es que los modelos educativos no están siendo desarrollados por docentes, directivos o algún especialista que haya tenido relación en algún punto dado con la educación. Muchas veces los modelos pues se hacen por abogados, contadores, administradores, gente sí preparada, pero que no conoce la realidad de un entorno educativo, que es ahí donde tenemos o donde presentamos pues la mayor problemática. Entonces, vamos a empezar, les platicaba el día martes, vamos a hacer una pequeña práctica en torno a cómo leo el modelo educativo, cómo lo puedo interpretar y qué tipo de medios de comunicación son los que yo voy a tener a mi alcance. Que de ahí, centrándome en uno solo que es YouTube, tenemos infinidad de canales y también ahora con esta modalidad se han generado grandes perfiles en Instagram.
alguno de los que les mencioné cuando tuvimos ética, pues el detrás de la pizarra, del docente a la escuela, ciertas páginas que nos generan material didáctico. Detrás de la pizarra, por ejemplo, desgraciadamente no tiene entregas hasta nuestro país. Es una iniciativa española. Sin embargo, con el recurso didáctico, los recursos didácticos que esta página nos genera, yo, por ejemplo, los he puesto en práctica con bachillerato. Y entonces les compartía en la página material que está diseñado para primaria, yo lo estoy utilizando para bachillerato. ¿De qué va o de qué, en qué se va a basar esa decisión? En el nivel, en los objetivos, las metas que tenga tanto el docente como el propio plan de estudios. De ahí que otra de las críticas importantes para los que han desarrollado modelos, pues es que pareciera un copy y pega de otros países. No, nosotros no vamos en la misma sintonía que España, por ejemplo. De ahí que hay algunas cuestiones, pues que no se han atendido de la mejor forma y que del lado de los medios de comunicación, a pesar de que se pudiera entender que los medios de comunicación nos podrían ayudar, pues hay un segmento, una exclusión bastante interesante. Vamos a pensar en uno de los programas de televisión más vistos en México, La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, con su contenido, independientemente de si es religioso o no, lejos de ayudarnos a nosotros como docentes, nos perjudica. El contexto que manejan, la manera en cómo se solucionan los problemas, el fácil acceso para los niños a este tipo de contenidos nos genera ciertos elementos de violencia en los colegios. Y rápidamente les voy a contar una cuestión. No recuerdo si esa ya se las platiqué. Una niña que yo atendía en regularización y que gracias a este tipo de contenidos que se plasma en la Rosa de Guadalupe, empezó a cobrarles a las niñas y los niños para que pudieran entrar al salón de clases. Se ponía en la puerta, evidentemente ya traía una carga emocional bastante importante, un divorcio de sus padres bastante violento, que fue lo que generó este tipo de conductas. No lo hizo sola. De ahí que nosotros como docentes jamás vamos a poder decirle a un alumno que ese tipo de contenidos está, pues está para educarlo, está para entretenerlo y hay que entender esa parte. Y nosotros tenemos que ir ayudándole al estudiante para que lo pueda identificar de esta manera. Los medios de comunicación que ya estuvimos platicando, llámese radio, prensa, televisión o internet, van a influir por completo en diferentes aspectos de nuestra vida, como cuáles pueden ser nuestras ideas, hábitos o las costumbres. Y va desde con qué tipo de personas quiero juntarme o quiero formar mi círculo de amigos hasta qué carrera voy a elegir. Un comentario que a algunos conocidos les molesta mucho es que les digan, quiero estudiar leyes o quiero ser abogada o abogado porque lo vi en tal o cual serie o novela, tomando en cuenta que ese tipo de cuestiones pues tienen más dramatismo que otra cosa. No es que reflejen la realidad de... hay algunos autores en materia comunicacional que afirman que la cantidad de información comunicada por la prensa, las revistas, las películas, televisión y la radio excede en gran medida el volumen de información que llega a través de la enseñanza y los contenidos que se transmiten en la escuela. Una de ellas es María Elena Meneses. Desde hace como 10, 11 años, ella ya hablaba del impacto tan grande que iba a tener el Internet. Desde aquel entonces ya se hablaba que los medios masivos tenían que mudarse al Internet. Había también ciertas dudas sobre la filtración de información, sobre esta competencia desleal que se podía dar entre un medio y otro, entre otras cuestiones. Hoy en día lo vemos. El Internet le está ganando por mucho a los contenidos que se generan en los medios masivos de comunicación tradicionales. Lo que era la radio antes, lo que es, o era y es la televisión, que a ciencia cierta, bueno, hay que decirlo también, deja muchísimo que desear el tipo de contenido que se está transmitiendo en este medio.
suelen ser también una herramienta muy poderosa que sirve para educar, pero que no está en los objetivos que persigue la educación como tal. Y aunque pues estos contenidos o estos formatos sí conectan con la edad de la audiencia o de los individuos, pues también al ser un medio de comunicación tan aperturado, tan libre, cualquier persona puede consumir ese contenido. Tal es el caso que les menciono de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Que llama muchísimo la atención teniendo otro tipo de contenidos. Ese programa en específico es el líder en nuestro país. Tiene el primer lugar desde hace muchos años. Ha sido tal su crecimiento que antes lo ponían, me parece, 2 veces a la semana, después fue 3 veces a la semana, después fue lunes a viernes y después era desde el lunes hasta el sábado. Y el sábado, para rematar, bueno, te armaban como una especie de maratón y todos los días mantenían un nivel muy alto de audiencia. De ahí, bueno, habría que clasificar si eran adultos, si eran niños, adolescentes, etcétera. Desde mi perspectiva como maestra, yo sí les puedo asegurar que eran más los niños los que consumían ese contenido y lo tomaban literal que cualquier otra persona. Ahora, ¿cómo va a ser esta incorporación al currículo o al currículum educativo? Se van a apreciar los medios de comunicación como una herramienta imprescindible en el proceso educativo. Esto hay que tenerlo siempre muy claro. No es que nosotros estemos peleados con los medios de comunicación, al contrario, conocemos muy bien la importancia de estos medios y por lo mismo hay que empezar a discriminar los medios de comunicación confiables y los que no lo son. Ese tipo de actividades nosotros vamos a poder hacerlas en el aula para que nuestros alumnos empiecen a consumir contenido de calidad. Van a tener la finalidad de ampliar las capacidades de análisis activo y crítico de la oferta televisiva, periodística y también de lo radiofónico. También hay que familiarizar a nuestros alumnos con los códigos de los medios de comunicación, enseñarles cómo se selecciona la información que aparece en los periódicos, cómo se hace una noticia, cuál es el proceso periodístico. Ahí también ya en el momento que ustedes se enfrenten a las aulas, pues seguramente van a tener estos escenarios físicos, pueden hacer uso de pues diferentes visitas. Está, por ejemplo, el caso de una visita a Noticieros Televisa o a los foros de Televisa, TV Azteca, Fox Sports, ESPN. ¿Qué otro tenemos? Ya si nos vamos a lo estatal, Radio y Televisión de Hidalgo, el Universal también nos brinda visitas guiadas, Grupo Milenio, la revista Merca 2.0, W Radio, Grupo Imagen. Tenemos infinidad de medios de comunicación que podemos explotar para que el alumno se inserte a un contexto diferente, que no se quede todo a nivel de aula. En este caso van a existir propuestas que ayuden a los usuarios de los medios a ser críticos con ellos, a seleccionar lo que les interesa y también, lo más importante, hacer un buen uso de toda la información que tienen a su disposición. En el caso de ustedes, por ejemplo, ya no les tocó, como a mí, en el sentido de ir a una biblioteca, recopilar cierta información, ya ni qué decir, no creo que alguno de ustedes reconozca lo que es una hemeroteca y toda esta parte. Ir a la cineteca y bueno, tenías que escoger las películas de arte o películas en materia periodística, pues que te servían para un estudio, para hacer algo tan sencillo, entre paréntesis, como un ensayo, por ejemplo. Yo tenía que cambiarme de contexto e ir a esos sitios para recopilar información. Ahora no. Cineteca Nacional tiene su portal web y de ahí nosotros podemos jalar cierta información. La Hemeroteca Nacional también tiene su portal web, nada como ir de manera física, pero bueno, también nos ayuda. La Biblioteca Vasconcelos también tiene ciertos elementos virtuales que nos ayudan a este tipo de cuestiones.
Ahora, dentro de esta parte de compaginar el modelo educativo, básicamente el de nosotros, aprendizajes clave, con todo lo que se debe de conocer, vamos a tener diferentes canales de YouTube, diferentes canales de televisión. En español, por ejemplo, aquí anoté algunos de los que más llaman mi atención: el taller de escritura creativa, Triunfa con tu libro, o el canal de Javier Miró. Todos esos nos ayudan a desarrollar las habilidades en materia de español, en materia de lengua, en nuestros estudiantes. ¿De qué va a depender? De lo que el modelo me está exigiendo por niveles, y a lo mejor de manera general lo recuerdan. Nos llegaron a poner un ejercicio de entrevista, ¿no? Y tenías que entrevistar a un maestro, a tu mamá, etcétera. La persona era lo de menos. El proceso era, diseñas primero tus preguntas, haces las preguntas, haces el ejercicio de entrevista y después vas a redactar una entrevista. Y te enseñaban diferentes formatos, etcétera. Vamos a hacer un guión de radio. Lo mismo que ustedes están haciendo, por ahí alguien ya me envió su guión completo. Eso mismo, yo como maestro necesito primero conocerlo, adueñarme de ese conocimiento, saber qué herramientas les puedo dar a mis alumnos para que hagan un podcast, un programa de radio. En algún momento lo viví con mis sobrinos, les tocó hacer un programa de radio y entonces ellos eran los locutores y el programa se transmitía a la hora de recreo en su institución. Era un elemento que iba mucho más allá de solamente pues plasmar cierta información, como que medio conocías el tema y hasta ahí terminaba. En matemáticas, por ejemplo, uno que se hizo muy famoso aquí en México, el famoso Julio Profe. Estos elementos que quizás yo como maestro no era capaz de conectar con mi estudiante, a manera de retroalimentación o a manera de recopilación de información, bueno, le podía yo compartir un video de Julio Profe e ir realizando algún ejercicio junto con el video. Otro también que a mí me parece bastante interesante, David Calle, un canal de YouTube igualmente dedicado a las matemáticas. Sin embargo, él sí abarca temas desde la primaria hasta el bachillerato y son elementos que al alumno le funcionan. Si hablamos ya de valores, hay un canal que se llama No Más Bullying CL, nos coloca diferentes cortometrajes, documentales, películas que nos ayudan a entender cómo podemos reflejar esta parte de los valores en nuestros estudiantes, que también ya lo habíamos platicado. Un tema realmente complejo de atender es justamente los valores en el aula. Y de geografía, pues podemos tener el canal de Te lo explico o de Animal Manía. Ese último canal es un vínculo entre Disney y National Geographic Kids. Nos funciona bastante bien, pero todo va a depender de lo que este modelo de aprendizaje es clave nos esté demandando. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Citlali, sí, dígame. Bueno, nosotros ya tenemos nuestro audio grabado en Zoom, pero no sabemos, bueno, manejar Spreaker, entonces queríamos ver si nos podría explicar. Sí, claro que sí. Y bueno, y otra duda que tenemos es que en Zoom se escucha muy bajito el audio. Ok. A ver, permítanme tantito. ¿Quién va a editar el podcast? Yo, profesora. Ok. Hay una aplicación que les puede servir para elevar el tono del audio. Se llama Audacity. Con este programa, aquí se lo voy a escribir, solamente nos va a servir
para elevar el tono de nuestro audio e incluir música o cuestiones de ese tipo. No nos va a dejar publicarlo en ninguna red social. Entonces, ¿qué podemos hacer? De ahí, editar el audio, exportar nuestro audio y ya lo pasamos a Spreaker. No nos vamos a ir a grabar el audio directo de esta aplicación. Nos vamos a ir a subir el audio propiamente. A ver, permítanme, abro Spreaker. Espérenme tantito, chicos. Ok, les va a salir esta página ya que abran su sesión y demás. Nos vamos a ir a Start Podcasting y nos va a mandar esta pantalla. Como yo ya tengo un canal aquí registrado, por eso me aparece este. A ustedes les deberá aparecer todo en blanco con esta lista. Yo le voy a dar aquí en crear un nuevo podcast. Me va a pedir todos estos elementos. Vamos a llenarlo de una vez para que vean cómo debe de ser. Opcional, si le quieren poner una imagen o no, no pasa absolutamente nada. Una descripción, aquí público, le voy a dar clic en crear. Y aquí nada más una categoría por. Y después le voy a dar clic en este botón amarillo que me aparece para que me mande directo a mi biblioteca o donde tengan ustedes sus archivos. Y ya de ahí directo pues les va a permitir subir. Nada más chequen que no se vayan a pasar de los 15 minutos que tenemos permitido en la versión gratuita. Entonces, primer paso que yo recomiendo, descarguen Audacity. Ya con Audacity ya vamos a poder modificar el audio. Incluso si hay alguna parte del audio que ya grabaron que quieran borrar, ahí mismo van a poder hacerlo. Le mando a Abraham en un ratito un pequeño tutorial de Audacity. Esta aplicación, porque yo no la recomiendo. De manera general para ustedes, sin problema. Para mí no es tan fácil puesto que me tengo que cambiar de equipo. Esta aplicación está disponible para todos los sistemas operativos menos iOS. Entonces, por más que yo la descargue, mi computadora no me permite ejecutarla. Entonces, por eso me baso en otras aplicaciones. Ese es un punto importante también para ustedes como docentes. Si yo no tengo el medio de comunicación necesario para mostrar el monitoreo, es mejor que busquemos otro tipo de herramientas. Porque en el momento que me digan, oiga, maestra, es que cómo se exporta, yo como su maestra no puedo decirles, híjole, pues quién sabe. Si el alumno que apenas está aprendiendo a utilizar esas herramientas le está costando trabajo y su maestro o maestra no lo sabe, es mucho más complicado el procedimiento. Entonces, le mando tutorial a Abraham, se los mando para todos ahí en el grupo por si alguien quiere llevarlos a cabo. Ya si a ustedes se les hace más fácil ese programa, pues nada más me cambio de equipo y empezamos a trabajar en él, no hay ningún problema. No sé si pude resolverle su duda. Sí, profesora, muchas gracias. Ok. Entonces, ahora sí nos vamos a ir con aprendizajes clave para que veamos qué es lo que tiene, cómo se
cómo se estructura y por qué es tan importante esta parte. Les voy a colocar un link aquí en el chat. Es directo de planes y programas de estudios de la SEP. Eric no se conectó hoy. Bueno, ahorita vemos la diferencia entre la educación básica y educación media superior. Cambia un poco en sentido que va a ir segmentado por áreas de conocimiento. Hay ciertos elementos, por ejemplo, lengua va seriada. Llevan taller de lectura y redacción 1, taller 2, y luego dejamos un espacio que es por ahí de tercero y cuarto semestre, y en quinto volvemos a encontrar esta alineación con literatura 1 y literatura 2. Lo que vieron en taller de lectura se va a aplicar en literatura. Entonces, en otras palabras, si el maestro o maestra de español no dio las bases suficientes para que puedan entender aspectos más complejos que se tratan en literatura, ahí nuestro alumno va a tener deficiencias importantes y que si no se atendieron a nivel bachillerato, cuando ustedes llegan a licenciatura, independientemente de la carrera que se estudie, se ven todavía mucho más estas deficiencias o estas partes no atendidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aprendizaje es clave, uno de los modelos educativos más completos, independientemente de cuestiones políticas, gubernamentales y demás, nos daba una justificación muy importante del por qué teníamos que centrar el aprendizaje basado en competencias. ¿Por qué teníamos que hacer estas rúbricas de evaluación? ¿Por qué teníamos que evaluar constantemente al alumno? Y lo podíamos hacer a través de diferentes herramientas. Aquí entonces, si su proyecto, por ejemplo, se centra en nivel preescolar, bueno, aquí en este modelo vamos a encontrar a preescolar. Entonces, la justificación de la que les hablo viene en esta parte. La reforma educativa, la naturaleza del documento, los fines de la educación del siglo XXI, esta parte de pues las nuevas generaciones, cómo las vamos a formar, qué tiene que ver la escuela obligatoria, los fines de la educación propiamente, los valores en esta parte medular de nuestro sistema educativo. ¿Qué medios tenemos para alcanzar estos fines? La educación básica, los niveles, cómo es que se definen, qué tipo de alumnos se quieren formar en preescolar, qué tipo de alumnos vamos a formar en primaria y cuáles en secundaria. El currículum y cómo se había venido modificando ciertas habilidades, los aprendizajes clave que van a ser objetos de este modelo, el tipo de pedagogía en la que se iba a basar y nuestro mapa curricular. Ahora sí, si a mí me interesa preescolar, me voy a ir hasta la página 155. Y desde aquí, formación académica y los programas de estudio, lenguaje y comunicación, todo lo que tiene que ver en la parte de preescolar nada más, lengua materna, español, lengua indígena, la segunda lengua, lengua indígena, la segunda lengua que fuera el español y lengua extranjera, el inglés. La crítica más importante de preescolar a el salto a primaria. En preescolar sí ven lengua indígena, primaria ya no. Entonces, no se entiende al 100% qué objetivo tiene que el alumno de preescolar explote este tipo de conocimientos. Aquí, en el momento que nosotros conozcamos y que aprendamos a interpretar este tipo de documentos, eso nos va a ayudar para entender mucho mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje en dos vertientes. Lo que me pide gobierno, lo que me pide el Estado entendido como nación y lo que me piden mis alumnos.
En algún momento se los mencionaba también, la crítica más fuerte que se le hace a cualquier modelo educativo. Ya no estamos enseñando para los alumnos de ahora. Me preparé para los alumnos del pasado. Y entonces cuando yo egresé, ya esa generación había evolucionado, ya no existe o ya no está en el nivel en el que yo creí encontrarla. Entonces necesito reconfigurarme y para eso son las competencias docentes, que va a ser objeto de nuestro siguiente tema. Aquí tengo la descripción de la lengua materna, por ejemplo, el panorama lingüístico, programas de estudio, en qué momento se encuentran, cómo va este asunto. A esto quiero llegar, a los propósitos generales del enfoque educativo. ¿Qué es lo que va a hacer el alumno con ese conocimiento en lengua? Tomen en cuenta que si es preescolar, entonces mi trabajo es que el alumno primero socialice y después aprenda a expresarse. Entonces, en este nivel trabajamos de una manera mucho más aperturada con las emociones, este enfoque social y cómo vamos congeniando con diferentes roles y diferentes personalidades. De ahí que el trabajo en equipo es fundamental para este nivel. Los propósitos por nivel, que es lo que se busca con la educación preescolar. Aquí nos da estos objetivos muy puntuales y cómo es que se va a vincular la parte del preescolar con la parte de primaria, solamente en lengua. Aquí vamos por campos educativos. Propósitos de la secundaria, se van a enlazar los 3 niveles. Lo que veas en el preescolar te va a ayudar para desarrollarte en primaria y lo que veas en primaria te va a ayudar para desarrollarte en secundaria. Que si nos vamos a un ideal de la educación, si se cumplieran estos 3 niveles, bueno, nuestros alumnos en bachillerato llegarían excelentemente preparados. Enfoque pedagógico. ¿Qué situaciones deben de aperturar las instituciones? Y descripción igualmente de la primaria. Aquí nos habla alfabetización, cómo va a ser entendida, las prácticas de lectura, qué son las prácticas de lectura y otro tipo de conceptos que tengan que ver con este primer término. Prácticas sociales, acuérdense que en algún momento también se los mencionaba. Este modelo educativo se centró en los aprendizajes para la vida. No nada más te van a servir para aprobar una asignatura o para desarrollarte y saltar al siguiente nivel. Ya en un entorno social, familiar e intrapersonal, ¿qué objetivo va a tener el desarrollar en una mayor proporción a nuestro alumno? Aquí tengo, por ejemplo, actividades en oralidad en preescolar, conversación, narración, descripción y explicación. Evidentemente en la narrativa no se buscaba pues que el alumno desarrollara un texto realmente complejo como lo podemos hacer en el nivel en el que ustedes se encuentran. Conversaciones muy simples, de ahí que regularmente se busca explotar esta cualidad oral en los estudiantes, desde cómo les festejan sus cumpleaños, qué hicieron el fin de semana, constantemente el alumno está socializando. Ahí tenemos otra crítica para el proyecto de Aprende en Casa. De ahí que yo por lo menos como maestra no estoy de acuerdo que los alumnos de preescolar estén educándose en línea. El alumno de preescolar necesita una relación física al 100%. De eso va a depender que el alumno se pueda integrar de manera efectiva en un entorno de primaria, secundaria y evidentemente bachillerato. Entonces, ¿qué es lo que a mí como maestro me toca observar? Las fallas o los puntos de oportunidad que tengan mis alumnos en el nivel en el que me encuentro. De ahí que por eso tiene que estar bien desarrollado en ustedes, mis maestros, esta parte crítica, esta parte analítica de cualquier tema.
para que ustedes se conviertan en una especie de radar con sus grupos y que de acuerdo a lo que el modelo educativo vigente les permita hacer, ustedes puedan explotar ciertas estrategias, en el caso de nuestra materia, en medida de medios de comunicación. ¿Cómo le voy a hacer para que mi alumno pueda desarrollar esta parte de la conversación? No se vale decir, es que el alumno es introvertido, entonces casi no habla. Tu trabajo es que el alumno hable, por lo menos en el horario de tu clase. Ya si el alumno no socializa de manera efectiva en un entorno social, eso ya no nos compete. Es lo más difícil de la educación. Encontrar esta línea límite entre lo que sí es nuestro trabajo y lo que es trabajo de un entorno familiar. En materia de estudios, intercambio de experiencias de lectura, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, textos. Cabe mencionar que coincidan con la edad del alumnado. No le vamos a poner un texto realmente complejo a un alumno de primero de primaria, ni tampoco le vamos a poner un texto simple o básico a un alumno de secundaria. Dependiendo del nivel, va a ser la complejidad de nuestros textos. Las elaboraciones de textos también que presenten algún tipo de información que pueda ser resumida de diferentes o de diversas fuentes. Nos va a ayudar para que el alumno identifique ideas principales y secundarias, ciertos elementos que desde básica se atendieron, pero algo pasa que en media superior y superior ya los alumnos no lo practican y entonces se vuelve como un copy y pega. E intercambio oral de experiencias también, intercambio escrito de nuevos conocimientos, vamos con actividades en materia de literatura o de participación social. Esto es nuestra guía de trabajo. De aquí del modelo educativo es de donde van a salir nuestras estrategias a aplicar con base en el desarrollo de un conocimiento en específico. La complejidad, ¿dónde está? En que ustedes como maestros, si van a trabajar en un nivel básico, tienen que atender todas las ramas. La facilidad, de cierta manera, en bachillerato y licenciatura es que atendemos una sola área del conocimiento. Yo no atiendo en bachillerato, por ejemplo, taller de lectura y redacción, inglés, álgebra, química, biología, orientación vocacional. Atiendo una sola rama que responde al perfil profesional que yo he construido. Esa es como nuestra, pues nuestra ventaja principal. Entonces, aquí es donde voy a encontrar toda esta información. Aquí voy a tener prácticas, ámbitos, que son los que vimos arriba, prácticas sociales del lenguaje, qué es lo que se va a buscar y qué tipo de aprendizaje es el que va a obtener nuestro alumno cuando termine de cumplirse este ciclo. Aquí, por ejemplo, aprendizajes esperados, nos pone el modelo, selecciona diversos textos informativos para conocer más sobre un tema. Hay ciertos elementos que nos ayudan a desglosar este aprendizaje esperado. Si lo dejamos así, es muy general. ¿Cómo lo voy a poder lograr? Ah, bueno, que elija temas de su interés, que explore textos en acervos para seleccionar los que les permitan saber sobre el tema que le interesa, etcétera. Todo esto va a ser, repito, una guía para el docente. Tú me estás hablando que al final el alumno va a poder seleccionar diversos textos informativos que le ayuden a conocer sobre un tema en específico. Para eso también voy a poder colocarle medios de comunicación que estén en YouTube, que estén en Facebook, que estén en Instagram, en páginas web, que realmente conecten con lo que el alumno le gusta hacer. Y orientaciones didácticas, aquí ya nos manejan. ¿Qué son las actividades puntuales? ¿Cuáles van a ser las recurrentes? Proyectos y secuencias didácticas específicas. Aquí está lo bonito para ustedes. ¿Cómo voy a intervenir? ¿Hasta qué punto es lo mío y qué punto ya le corresponde a la institución o a un sector social? Muchas veces a nosotros como maestros nos toca cubrir docente, institución, parte social y parte familiar.
Por eso la docencia se vuelve tan compleja en algunos puntos. ¿Hay alguien de aquí, muchachos, que llame su atención nivel medio superior o todos se encuentran en básica? Yo estoy entre la media y la básica. Ok, media y básica. ¿Alguien más en media superior? No, Yo, nadie profesora. quiere superior, media superior. Bueno, en lo que comparto el material de media superior, les voy explicando su actividad. A como veo la hora, no creo que dé tiempo terminarla el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es que la van a empezar nada más. Y el día martes la vamos a proyectar y voy a hacer retroalimentación en colectivo. Entonces, les vuelvo a compartir el link del modelo de aprendizajes clave. Y les voy a compartir el documento en Drive. Ahorita les muestro qué es lo que van a hacer en Drive. El documento ya lo tienen así, salvo que me haya faltado alguno de ustedes, que esta vez lo revisamos bastante bien. Según yo, no falta nadie. Van a buscar primero su nombre. Cada quien tiene la misma tabla. Aquí me van a poner nivel educativo. Si es básico, pues entonces estamos hablando de que se centran en aprendizajes clave. Entre paréntesis le van a poner, por ejemplo, primaria, español o primaria, matemáticas. Nivel específico y la asignatura o la disciplina que van a atender. Acá van a ponerle nuevamente, por ejemplo, español, pero me voy a basar en lengua y en intervención del maestro. Va a ser mucho más específico. Intervención docente. Del modelo van a sacar el aprendizaje esperado tal y como aparezca en el modelo. Orientaciones didácticas tal y como nos aparece en el documento y aquí sí le van a cambiar. Contenido en medios de comunicación. De acuerdo a los aprendizajes esperados y orientaciones didácticas, ¿qué medios de comunicación puedo utilizar? Veíamos en el caso de lo que les mostraba de aprendizajes clave, que nos decían que el alumno al final del bloque iba a tener la capacidad de seleccionar diferente información y plasmarla en un texto con base en un tema que llamara su interés. ¿Qué contenido puedo ubicar para ese tema? Se me ocurre ahorita, por citar un medio. En la revista Animalía también me podría funcionar. Animal Manía, perdón. Muy interesante. Y ¿qué otro podría ser? Píldoras de educación. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para llevarlo al aula? ¿Voy a hacer que el alumno mes con mes compre su revista de National Geographic? ¿O voy a enseñar al alumno a utilizar el portal de tal o cual revista? Portal de internet de cómo van a ser los resultados que se presenten después de haber llevado a cabo este procedimiento. Aquí lo puse muy rápido, tiene que ir completo. En este caso, ya le enseñé al alumno
cómo utilizar el portal. Para después seleccionar un tema de su interés. Lo más difícil en este caso, chicos, es que el alumno seleccione un tema, pero no basado en la extensión del mismo. Muchas veces el alumno, yo llegaba con mis revistas y el alumno me decía, el que menos hojas tenga, maestra, ese es el que yo quiero leer. ¿De qué se trate? ¿Quién sabe? Pero en lugar de leer 10, voy a leer 2. Hay que buscar la manera de cómo persuadimos al alumno para que no haga ese tipo de dinámicas. ¿Qué era lo que yo hacía? Decirle al alumno que tenía que explicar con sus propias palabras dicho tema. Entonces, cuando el alumno empezaba a leer algo que no llamaba su interés, de manera casi automática era el que o buscaba otra revista o volvía a hojear su revista. Entonces, ¿qué resultados vamos a obtener? Se va a cumplir dicho, dicho objetivo o se va a cumplir, se va a alcanzar el aprendizaje esperado y el alumno va a poder establecer redacciones más complejas o más completas. No se trata nada más de enseñar por enseñar. Siempre debemos de guiarnos con base en el aprendizaje esperado y en una meta alcanzada. Eso es lo que quiero que hagan en cada uno de estos enfoques. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Leer el modelo educativo, evidentemente, el nivel que me interesa y la asignatura que me importa o que más llama mi atención. Este tipo de elementos no son objeto de su proyecto integrador, pero a mí sí me interesa que empiecen a identificar y a relacionarse con este tipo de contenidos, con los modelos educativos. Ya más adelante ustedes van a abordar en otras asignaturas a profundidad la evolución de estos modelos. ¿Cómo llegamos desde la escuela tradicional hasta un constructivismo? ¿Y qué es lo que me demanda el constructivismo? ¿Qué es lo que me demanda el tradicionalismo? ¿Qué es lo que me demanda la escuela nueva? La Gestalt, por ejemplo, lo que mencionaba Brunner, etcétera. Van a ver a todos esos autores y definitivamente les va a ayudar para identificar otros elementos. Aquí nos estamos centrando en cómo vinculamos educación con medios de comunicación. ¿Dudas, chicos?
A ver, chicos, nada más los interrumpo tantito. Les voy a mostrar cómo es el formato de educación media superior. Aquí, por ejemplo, está dado por la Dirección General de Bachillerato. En media superior se tiene la libertad de que dependiendo de la institución se puedan modificar ciertos elementos. ¿Qué quiere decir? Si somos una institución incorporada a la UNAM, nos vamos a guiar o nos vamos a regir por la estructura de la UNAM. Lo mismo para las preparatorias que están incorporadas a Politécnico, a la Autónoma del Estado de Hidalgo, etcétera. Los CECIT y los CONALEP llevan estructuras diferentes, tomando en cuenta que son bachilleratos tecnológicos. Aquí nos da incluso cuántas horas le voy a invertir a esta materia. No me puedo pasar de esas horas. Entonces, los horarios van a estar divididos con base en este elemento que ya se nos da de manera automática. ¿Cuántos créditos de todos los que va a cubrir el alumno en nivel media superior va a abarcar con esta materia? Si es que la prueba, 6 créditos. ¿A qué campo disciplinar pertenece? Igual que en el modelo de aprendizajes clave. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de ética 1 a humanidades y es un componente básico. Casi todas las materias de primero y segundo tienen componentes básicos. Nos lo ordena de la misma forma. Fundamentación, competencias generales, disciplinares básicas, la relación que tienen los bloques con otros campos disciplinares y la descripción de cada uno de nuestros bloques. Y por ejemplo, enfoque de la disciplina, aquí está. Ética 1, en primer semestre, ¿con qué otra la voy a vincular? Metodología de la investigación informática y todas las demás. Ética 2, ¿con qué se va a vincular? Ciencias sociales, informática 2, química 2, tomando en cuenta que en segundo hablamos de bioética. Lo que nosotros vimos en ética y valores de manera generalizada, porque no lo toca nuestro plan de estudios, aquí sí ustedes van a tener todo un espacio para desarrollarlo con sus estudiantes y todas las que cursen segundo semestre. ¿Con cuáles vamos a poder ubicar en tercero, cuarto, quinto y sexto? También nos dan estos elementos. Por eso es tan importante que quien vaya a ser maestro de ética, por ejemplo, ética 1 o ética 2, tenga bien consciente la importancia que tiene la asignatura en todas las demás. Si el alumno se desarrolla, o más bien logramos que se desarrolle correctamente en nuestra asignatura, va a tener grandes beneficios en otras más. Entonces, nunca vamos a poder entender a ciertas disciplinas como un enfoque completamente aislado. En todas se van a vincular. Aquí tengo competencias genéricas. Van a ser aplicadas en todas las asignaturas. Todos estos, por lo menos en la editorial Jafra, se vinculan. Toman en cuenta estas competencias dadas por CEP y las cubren con la manera en cómo desarrollan los temas en los libros. Incluso nos traen por ahí evaluaciones tipo prueba PISA. Y aquí nos dice los ejes transversales, interdisciplinariedad, propósito del bloque, nombre y las horas que vamos a abarcar en esta primera, ¿no? Ética como disciplina. Aquí pues la verdad es que ya nos da todo. Conocimientos, habilidades, actitudes y aprendizajes esperados. ¿Qué es lo que nosotros vamos a desarrollar? Los medios de comunicación necesarios para alcanzar todos estos aprendizajes. Digamos, dirían más bien por ahí, ya teniendo este documento, ya no hay pierde. Es la guía o la ruta de acceso del docente. El trabajo está en que tus alumnos realmente conecten con los medios de comunicación que vamos a proponer y que de ahí, bueno, pueden ser dossier, mapas mentales, programas de radio, revistas, comunicados de prensa, obras de teatro,
visitas guiadas, bueno, tenemos infinidad de actividades. Y como siempre con ustedes, pues ya se me acabó el tiempo. Entonces, para que no nos empecemos a saturar, vamos a hacer lo siguiente. Para el martes, en el grupo de WhatsApp, los podcasts ya deben de estar a la hora que ustedes quieren. Tienen todo el martes para compartir la liga de su podcast en el grupo. Eso vamos a hacer el martes. Van a tener el resto de esta semana y toda la semana siguiente para llenar esta tabla que les mostré en Drive. ¿Qué quiere decir esto entonces? El martes cubrimos la práctica del podcast y hasta el 25 de febrero tienen igualmente todo el día para llenarme ese cuadro. Hasta la siguiente semana, que sería 25, la primera actividad de marzo. El 2 de marzo es cuando yo voy a proyectar nuevamente el documento de Drive, pero ya va lleno con todas sus propuestas. Y ya ustedes se van a encargar de exponer la propuesta que ustedes hacen en torno al aprendizaje y a la materia que seleccionar. ¿Sí vamos bien, chicos? Perfecto. Entonces, les encargo su avance de proyecto. Si tienen alguna duda, la atiendo por el chat, por correo o por plataforma, como ustedes gusten. Y nos conectamos ya el siguiente martes. Sí, profesora. Cuídense mucho, chicos. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente. Buenas ¿Me noches. regala un minutito? Sí, claro que sí. Bueno, le comento, de lo del podcast, hacer, nosotros tenemos unas dificultades. No entendemos muy bien cómo se maneja el programa y Abraham ya lo estuvo checando y tampoco no puedo. No, bueno, no puede, se puede. Me parece bueno, se descarga, pero no me abre, profe. Ok. ¿A qué hora tienen libre hoy por la tarde? Hasta la 1 tenemos clase ahorita, pero la verdad no sé a qué hora tengan mis compañeras. Yo ya llego muy noche, entonces pues, hoy definitivamente no puedo. Mañana. Mañana sí, la hora que guste. Está bien. Ok. Sí, mañana sí. A la hora que ustedes me digan, nada más le pido un favor a Abraham, me regala un mensaje, mañana a qué hora, y con los mismos datos de esta clase, nos conectamos mañana y checamos bien eso. Sí, profesora, muchas gracias. A ustedes, chicos. Gracias, que tengan. Gracias. Bye.